¿Alguna vez imaginaste que la universidad pueda ser el lugar de un crimen? Estas son 5 historias de terror en la universidad. Dale like y suscríbete para más. Desde que tengo memoria, me ha fascinado la idea de la universidad, nuevos amigos, nuevas experiencias, independencia, pero nunca pensé que me llevaría a conocer el lado más oscuro de la vida. Mi nombre es Clara, y esta es mi historia, una que desearía poder olvidar. Todo comenzó el primer día de clases en la Universidad de San Marcos. Como cualquier estudiante de primer año, estaba nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Me había inscrito en una carrera de literatura, y no veía la hora de sumergirme en mis clases. La universidad era grande, con edificios antiguos y una mezcla de arquitectura gótica y moderna. Había algo inquietante en los viejos edificios, algo que no podía identificar, pero que de alguna manera me atraía. La residencia en la que me alojaba estaba justo al lado de la Facultad de Medicina. Era un edificio antiguo, de esos con pasillos largos y techos altos. Mis compañeros de residencia eran amables, aunque la mayoría eran un poco introvertidos, casi como si hubieran absorbido el ambiente lúgubre del lugar. Mi compañera de cuarto, Marta, era una chica reservada, pero con una sonrisa cálida que me hizo sentir a gusto de inmediato. La primera semana pasó sin incidentes. Me adapté rápidamente a mis clases, aunque las noches en la residencia eran una historia diferente. Cada noche, me despertaba a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero después de la tercera noche, supe que había algo más. Siempre sentía un frío inexplicable, y la sensación de que alguien me observaba. Marta dormía profundamente, y no quería despertarla con mis paranoias. Una noche, mientras me preparaba para dormir, Marta mencionó algo extraño. ¿Has oído hablar de la leyenda de esta residencia?, me preguntó, con una sonrisa juguetona. ¿Leyenda? No tengo idea. Cuéntame, le respondí, tratando de sonar más interesada de lo que realmente estaba. Me parecía una broma típica de estudiantes para asustar a los nuevos. Dicen que hace muchos años, una estudiante de medicina se suicidó en esta residencia. Nadie sabe por qué, pero desde entonces, se rumorea que su espíritu todavía vaga por los pasillos, buscando algo, explicó Marta, bajando la voz al final de la frase. Me reí, más para tranquilizarme a mí misma que por lo gracioso de la historia. No creas en esas cosas. Son solo cuentos para asustar a los nuevos, dije, intentando sonar despreocupada. Pero esa noche, y muchas más después de eso, no pude quitarme de la cabeza la historia de Marta. Las semanas siguientes, los incidentes se intensificaron. Las luces del pasillo parpadeaban a menudo, especialmente durante la noche. A veces, escuchaba pasos suaves fuera de nuestra puerta, pero cuando miraba, no había nadie. Una vez, al regresar de mis clases, encontré mi escritorio revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo. Le pregunté a Marta si había estado en la habitación, pero ella negó rotundamente. Un sábado por la noche, mientras intentaba estudiar para un examen, escuché un murmullo bajo proveniente del pasillo. Pensé que era solo alguien hablando por teléfono, pero los murmullos se convirtieron en susurros, y luego en un sonido agudo que me heló la sangre. Abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien jugando una broma, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el aire estaba denso, pesado, casi como si hubiera una presencia invisible. Esa noche, decidí investigar un poco más sobre la historia que Marta me había contado. Me dirigí a la biblioteca de la universidad, que tenía una sección de archivos antiguos. Después de horas de búsqueda, finalmente encontré algo, un pequeño artículo en un periódico estudiantil de hace 30 años. Hablaba de una estudiante llamada Laura, de la Facultad de Medicina, que había sido encontrada muerta en la residencia. La causa oficial había sido suicidio, pero había rumores de que había algo más. Algunos decían que había estado involucrada en experimentos oscuros, otros que había sido víctima de una especie de culto.
Regresé a mi habitación con una sensación de inquietud creciendo en mi interior. Marta no estaba, así que me senté en mi escritorio y volví a leer el artículo. Había una foto de Laura, con ojos oscuros y una sonrisa melancólica. Mientras la observaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, la puerta de mi habitación se cerró de golpe. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza. Traté de abrir la puerta, pero no se movía. Sentí pánico, como si algo me estuviera encerrando. De repente, el aire se volvió más frío, y escuché un susurro justo detrás de mí. No podía entender las palabras, pero el tono era de desesperación, de tristeza profunda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro se hizo más fuerte, como si estuviera justo al lado de mi oído. Grité, pidiendo ayuda, pero nadie vino. Marta seguía fuera, y el resto de los estudiantes parecían estar en otro mundo. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, la puerta se abrió de golpe y Marta entró corriendo. ¿Qué pasa, Clara? ¿Estás bien?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Le conté todo lo que había pasado, pero ella no parecía sorprendida. No eres la primera que experimenta esto, dijo suavemente. Algunos dicen que Laura no puede descansar hasta encontrar lo que busca. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Marta y yo comenzamos a investigar más a fondo, hablando con otros estudiantes y revisando más archivos. Descubrimos que Laura había estado trabajando en un proyecto secreto, algo relacionado con la reanimación de tejidos muertos. Algunos de sus compañeros de clase habían desaparecido misteriosamente, y se decía que ella estaba tratando de llevarlos de vuelta a la vida. Una noche, Marta y yo decidimos explorar el sótano de la residencia, un lugar que se había sellado hace años. Tuvimos que forzar la cerradura para entrar. El aire estaba denso, y el olor a humedad era casi insoportable. Al iluminar el lugar con nuestras linternas, vimos algo que nos hizo detenernos en seco. En las paredes había dibujos y escritos, en un idioma que no reconocíamos. En el centro de la habitación, había una mesa metálica, vieja y oxidada. Encima, había objetos que parecían instrumentos quirúrgicos antiguos. Nos acercamos con cautela, y entonces lo vi, un cuaderno de cuero, cubierto de polvo. Lo abrí con manos temblorosas y vi que era el diario de Laura. Sus páginas estaban llenas de garabatos y notas sobre sus experimentos, sobre cómo creía que podía revertir la muerte. Pero las últimas páginas eran diferentes. Hablaban de una sombra, de una figura que la había estado siguiendo, susurrándole al oído, diciéndole que nunca lo lograría. De repente, la temperatura bajó de nuevo, y las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El aire se llenó de ese mismo susurro que había escuchado en mi habitación, pero esta vez, era más claro, más fuerte. «Ayúdame, ayúdame», decía la voz, una y otra vez. Marta y yo nos miramos, con el miedo reflejado en nuestros rostros. «Tenemos que salir de aquí», dije, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta del sótano se cerró de golpe, y la linterna de Marta se apagó. «No, no, no», gritó, tratando de encenderla de nuevo. Mi linterna aún funcionaba, pero la luz era débil. Nos dirigimos a la puerta, tirando de ella con todas nuestras fuerzas, pero no se movía. El susurro se hizo más fuerte, más desesperado. Sentí que algo rozaba mi brazo, algo frío y húmedo. «Laura, por favor, déjanos ir», grité, mi voz quebrándose por el miedo. Y entonces, todo se detuvo. El susurro, el frío, todo. La puerta se abrió de golpe, y Marta y yo salimos corriendo, sin mirar atrás. Esa noche, decidimos que teníamos que hacer algo más. Teníamos que liberar a Laura de lo que fuera que la mantenía atrapada en ese lugar. Con el diario de Laura como guía, descubrimos que había estado buscando un libro antiguo, uno que creía que contenía el secreto para revertir la muerte. Marta y yo pasamos días buscando en la biblioteca, hasta que finalmente lo encontramos. Era un libro pequeño, de tapas de cuero desgastadas, escrito en latín. Marta sabía un poco de latín,
y juntas comenzamos a descifrarlo. Había un ritual, algo que Laura había intentado pero nunca terminó. Decidimos que lo haríamos, que intentaríamos completar lo que ella no pudo. No sabíamos si funcionaría, o si estábamos locas por siquiera intentarlo, pero no teníamos otra opción. No podía seguir viviendo con el miedo, con esa sensación de ser observada. La noche siguiente, volvimos al sótano, esta vez preparadas. Trazamos un círculo con sal en el suelo, encendimos velas alrededor, y comenzamos a recitar las palabras del libro. Al principio, nada pasó. Pero luego, el aire comenzó a girar a nuestro alrededor, y el susurro volvió, más fuerte que nunca. Sentí que algo me jalaba, como si estuviera tratando de llevarme a otro lugar. Marta continuó recitando las palabras, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Y entonces, de repente, el susurro cesó. El aire se calmó, y la temperatura volvió a la normalidad. Sentí una paz extraña, algo que no había sentido desde que llegué a la universidad. Marta y yo nos miramos, sabiendo que habíamos hecho algo, aunque no estábamos seguras de qué. Salimos del sótano, cerrando la puerta detrás de nosotros. Desde esa noche, los incidentes se detuvieron. Ya no sentí el frío, ni escuché los susurros. Marta y yo nunca hablamos de lo que pasó esa noche, pero ambas sabíamos que habíamos ayudado a Laura a encontrar la paz. A veces, todavía siento su presencia, como una suave brisa en un día caluroso, o una sensación de calma cuando estoy estresada. No sé si lo que hicimos fue real o solo una ilusión, pero desde entonces, la residencia ha sido un lugar más tranquilo. Y yo, aunque todavía llevo el miedo en mi interior, sé que hicimos lo correcto. Y ahora, cada vez que paso por el viejo edificio de la Facultad de Medicina, miro hacia la ventana del tercer piso, donde solía estar el cuarto de Laura, y me pregunto si finalmente encontró la paz que tanto buscaba. Y, en el fondo, espero que sí. Nunca pensé que mi primer año en la universidad sería así. Había escuchado historias sobre fiestas salvajes, romances fugaces, y amistades para toda la vida, pero nadie me advirtió sobre lo que realmente ocurría en las fraternidades. Especialmente en la fraternidad Kappa Sigma. Todo comenzó cuando llegué al campus. Era la primera vez que me alejaba de casa, y estaba emocionado por la libertad que la universidad prometía. Mi compañero de cuarto, Diego, parecía ser el tipo más relajado del mundo. Era de Ciudad de México, y siempre tenía alguna historia divertida de su vida en la capital. Pero cuando mencioné que estaba pensando en unirme a una fraternidad, su expresión cambió. ¿Estás seguro de eso, Alex? Me dijo, frunciendo el ceño. No sé si has oído, pero algunas fraternidades no son lo que parecen. Le resté importancia a su comentario. La vida universitaria parecía incompleta sin unirse a una fraternidad, ¿no? Diego suspiró y se encogió de hombros, dejándome con mis pensamientos. Fue en una feria de actividades del campus donde conocí a Lucas. Era un tipo alto, atlético, con un aura de confianza que no podía ser ignorada. Estaba repartiendo folletos para Kappa Sigma, y su entusiasmo era contagioso. Hola, amigo. Me saludó con una gran sonrisa. ¿Te has planteado unirte a una fraternidad? Asentí, un poco tímido, pero Lucas me hizo sentir como si fuéramos amigos de toda la vida. Perfecto, dijo. Kappa Sigma es la mejor fraternidad del campus. Es más que solo fiestas y chicas, es sobre hermandad, lealtad y, bueno, algunas cosas más que se pueden experimentar mejor en persona. Me entregó un folleto brillante con imágenes de chicos sonrientes y actividades divertidas. Lucas me invitó a una noche de iniciación que Kappa Sigma iba a celebrar esa misma semana. Aunque algo en su mirada me inquietó, no pude resistirme. Diego intentó disuadirme una vez más. He escuchado cosas malas sobre Kappa Sigma, e insistió. Gente que desaparece, rumores de rituales extraños. Yo de ti no iría, Alex. Pero ya era demasiado tarde. Mi curiosidad estaba despierta, y quería saber qué hacía tan especial a esa fraternidad. La noche de la iniciación llegó rápidamente.
El edificio de Kappa Sigma era imponente, con un estilo gótico que lo hacía destacar entre los demás. Cuando entré, fui recibido por una multitud de chicos de aspecto alegre que parecían emocionados por tener nuevos miembros. Lucas me encontró rápidamente y me llevó a un lado. Hay una prueba que todos los aspirantes deben pasar, me dijo en voz baja. Es algo sencillo, solo un juego para ver si estás a la altura. No me dio más detalles, solo me entregó una venda para los ojos. Confía en nosotros, añadió, colocándome la venda. Me condujeron a través de un laberinto de pasillos hasta que finalmente nos detuvimos. La música y las voces se apagaron, y el silencio que quedó era pesado, casi opresivo. Quítate la venda, me ordenó Lucas. Lo hice, parpadeando ante la oscuridad que me rodeaba. Estaba en un sótano, iluminado solo por unas pocas velas. En el centro había una mesa larga cubierta con una tela roja. Encima de la mesa había un libro enorme, encuadernado en cuero envejecido. Sus páginas estaban amarillentas, como si tuvieran siglos de antigüedad. Este es el libro de los juramentos, anunció Lucas, con una voz que ahora parecía mucho más grave. Todos los miembros de Kappa Sigma han jurado sobre él, prometiendo lealtad eterna a la fraternidad. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de mantener la calma. Lucas me entregó un cuchillo pequeño. Corta tu dedo y deja caer unas gotas de sangre en el libro, indicó. Es un símbolo de tu compromiso. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que esto era solo una broma. Pero los rostros de los otros miembros eran serios, incluso expectantes. Tragué saliva, y con una mano temblorosa, hice un pequeño corte en mi dedo índice. Sentí un dolor punzante y vi cómo caían las gotas de sangre en el libro. De repente, las velas parpadearon y una corriente fría recorrió la habitación. Las páginas del libro comenzaron a moverse solas, como si una ráfaga de viento invisible las estuviera pasando. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Entonces, escuché un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego se hizo más fuerte, más insistente. No podía entender las palabras, pero sentía que el susurro venía del libro, como si algo dentro de él estuviera vivo. Bienvenido a Kappa Sigma, dijo Lucas con una sonrisa que ahora parecía más una mueca. Has pasado la primera prueba. Me llevó de regreso arriba, donde la música y las risas regresaron como si nada hubiera pasado. Traté de integrarme, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real o solo una broma elaborada? Esa noche, cuando volví a mi dormitorio, Diego me estaba esperando. Su expresión era sombría. ¿Qué te hicieron?, preguntó, mirándome con preocupación. Le conté lo del libro y del susurro, pero traté de restarle importancia. Diego, sin embargo, no parecía convencido. He oído cosas sobre ese libro, murmuró. Dicen que está maldito. Que una vez que juras sobre él, ya no eres dueño de tu destino. Lo miré, sintiendo una mezcla de miedo y escepticismo. ¿Maldito? Sonaba como una locura. Sin embargo, no podía negar la sensación de inquietud que había crecido en mí desde que dejé la casa de la fraternidad. Los días siguientes fueron extraños. Sentía que algo me estaba siguiendo, algo invisible pero siempre presente. A veces, veía sombras moviéndose en el rabillo de mi ojo, pero cuando me giraba, no había nada. Las noches eran aún peores. Soñaba con el libro y con los susurros que ahora parecían llamarme por mi nombre. Trataba de concentrarme en las clases y en hacer nuevos amigos, pero siempre había una sensación persistente de que algo no estaba bien. Lucas me buscaba constantemente, invitándome a más reuniones de la fraternidad, pero cada vez que lo veía, su sonrisa parecía más siniestra, más forzada. Diego comenzó a investigar más sobre Kappa Sigma. Se metió en la biblioteca, buscando registros antiguos y hablando con estudiantes que llevaban más tiempo en la universidad. Lo que descubrió me dejó helado. Hay registros de desapariciones en esta universidad que se remontan a más de 100 años, me dijo un día, mostrando una carpeta llena de viejos recortes de periódico. Y casi todas están vinculadas a Kappa Sigma.
Los nombres y las caras de los estudiantes desaparecidos parecían borrosos, como si la universidad hubiera intentado borrar su existencia. Pero no podían ocultar todo. Había suficiente evidencia para sugerir que algo terrible había estado ocurriendo en esa fraternidad durante décadas. Tal vez deberías alejarte de ellos, sugirió Diego. No te sientes bien desde que hiciste ese juramento, ¿verdad? Asentí. Tenía razón. Mi salud había empeorado. Me sentía cansado todo el tiempo, y había empezado a tener alucinaciones. Veía figuras de pie en mi habitación por la noche, susurros que se volvían gritos en mi cabeza. Decidí confrontar a Lucas. Fui a la casa de la fraternidad una noche, decidido a renunciar. Pero cuando llegué, Lucas y algunos otros miembros me estaban esperando. No puedes simplemente irte, Alex, me dijo Lucas, su voz baja pero amenazante. Hiciste un juramento. No puedes romperlo. Intenté protestar, pero ellos me rodearon, sus expresiones llenas de algo que nunca había visto antes, miedo. No por mí, sino por algo más. El libro te ha elegido, dijo uno de los miembros, su voz temblando. No puedes escapar de él. Me di cuenta de que estaba atrapado. Cualquier intento de alejarme de Kappa Sigma solo empeoraría las cosas. Regresé a mi dormitorio, asustado y confundido. Diego estaba esperándome, y cuando le conté lo que había pasado, su cara se puso pálida. Tenemos que destruir ese libro, dijo con determinación. Es la única manera de romper el vínculo. Sabía que tenía razón, pero la idea de regresar al sótano de Kappa Sigma me llenaba de terror. Sin embargo, no tenía otra opción. Si quería recuperar mi vida, tenía que hacerlo. Esa misma noche, Diego y yo nos colamos en la casa de la fraternidad. La mayoría de los miembros estaban dormidos, o al menos eso pensábamos. Nos movimos silenciosamente, bajando las escaleras hasta el sótano. El aire estaba helado, y las velas que habíamos visto antes ahora estaban apagadas. Encontramos el libro en la misma mesa. Cuando me acerqué, sentí que algo tiraba de mí, como si una fuerza invisible quisiera que me acercara más. Diego sacó una botella de líquido inflamable y la roció sobre el libro. Rápido, prende el fuego, me urgió. Encendí un fósforo y lo arrojé sobre el libro. Por un momento, nada sucedió. Pero luego, el fuego se encendió con una intensidad inesperada. Las llamas parecían devorar el libro, pero al mismo tiempo, el aire se llenó de un grito inhumano, un sonido que resonó en mis huesos. Las llamas se apagaron repentinamente, y el libro quedó allí, intacto. No puede ser, murmuró Diego, horrorizado. En ese momento, las puertas del sótano se cerraron de golpe, y las velas se encendieron solas. Lucas y los otros miembros de la fraternidad aparecieron, sus rostros ahora pálidos y llenos de terror. «Lo has desatado», gritó Lucas, señalándome. «Nos has condenado a todos». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, una figura oscura emergió de las sombras. No era humana, su forma cambiaba constantemente, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Su presencia era abrumadora, y el frío en la habitación se hizo insoportable. «¡Corre!», gritó Diego, tirando de mi brazo. Corrimos hacia las escaleras, pero la figura oscura nos seguía. Podía sentir su aliento frío en mi nuca, y los susurros ahora eran gritos ensordecedores en mi cabeza. Llegamos a la puerta principal, y Diego la abrió de un empujón. Salimos al exterior, pero no nos detuvimos. Seguimos corriendo hasta que llegamos a nuestro dormitorio. Cuando finalmente cerramos la puerta, me dejé caer al suelo, sin aliento. «¿Qué era eso?», pregunté, temblando. Diego se quedó en silencio por un momento, luego dijo: «Era el guardián del libro. Algo que han estado alimentando durante siglos con nuestras almas. Y ahora está libre. Desde esa noche, nada ha sido igual. El campus está inquieto, como si una sombra hubiera caído sobre él. Los miembros de Kappa Sigma han desaparecido, y la universidad está tratando de cubrirlo, como siempre lo han hecho. Pero Diego y yo sabemos la verdad.
Sabemos que el guardián sigue ahí fuera, buscando su próxima víctima. Y todas las noches, cuando cierro los ojos, puedo sentir su mirada en mí. Sé que algún día vendrá por mí. Y esta vez, no habrá escapatoria. Cuando me aceptaron en la Universidad de Holsted, no podía estar más emocionado. Era una pequeña universidad en una ciudad antigua y tranquila, perfecta para alguien como yo que quería alejarse del ruido y la distracción de las grandes ciudades. Holsted era conocida por su historia, sus edificios antiguos, y lo más importante, su programa de biología, que era el motivo principal de mi decisión de estudiar allí. Sin embargo, había algo en el campus que me intrigaba más que cualquier curso o profesor. Desde el primer día que llegué, no pude dejar de notar un edificio antiguo, casi oculto detrás de un conjunto de árboles altos y densos al final del campus. Parecía haber estado allí durante siglos, con sus ventanas rotas y una puerta de madera desgastada que colgaba de una bisagra. Nadie parecía mencionarlo, y cada vez que preguntaba a otros estudiantes sobre él, simplemente me decían que estaba abandonado y que no valía la pena preocuparse. Pero mi curiosidad no podía ser tan fácilmente contenida. Había algo en ese edificio que me atraía, como si me llamara desde la distancia, susurrando secretos antiguos que necesitaban ser descubiertos. Una tarde, después de mi última clase, decidí que había llegado el momento de investigar por mi cuenta. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de un tono anaranjado y púrpura, mientras me acercaba al edificio. Sentía una mezcla de emoción y miedo, pero mi deseo de saber más era más fuerte que cualquier sensación de peligro. Cuando llegué a la puerta, me detuve un momento para observar el edificio con más detalle. Podía ver que alguna vez había sido hermoso, con una arquitectura gótica que se destacaba entre los otros edificios más modernos del campus. Tomé aire y empujé la puerta con fuerza, haciendo un chirrido agudo que resonó en la quietud del atardecer. El interior estaba oscuro, con solo unos pocos rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas sucias. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, y el aire estaba cargado con el olor a moho y polvo acumulado durante décadas. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a explorar. La primera planta estaba llena de aulas abandonadas, todas llenas de escritorios viejos y pizarras rotas. Pero no había nada particularmente inusual o aterrador. Me desplacé hacia el segundo piso, donde encontré una serie de laboratorios. Era evidente que en algún momento, el edificio había sido parte del programa de ciencias de la universidad. Fue en ese momento cuando escuché el primer sonido. Un golpe sordo que resonó a través del edificio. Me quedé helado, escuchando con atención. Nada. Solo el silencio. Pero unos segundos después, otro golpe. Esta vez más cerca. Me acerqué a la fuente del ruido, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me encontré frente a una puerta cerrada al final del pasillo. Con cuidado, giré el pomo y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, o al menos eso pensé al principio. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra, y entonces lo vi. En la esquina de la habitación, había una figura, una sombra que no debería estar allí. Me congelé en el lugar, incapaz de moverme, mientras la figura comenzaba a moverse hacia mí, lentamente, como si estuviera flotando. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía escuchar otra cosa que no fuera el rugido de la sangre en mis oídos. Corrí. Sin pensarlo, me di la vuelta y salí corriendo del edificio, sin mirar atrás. No me detuve hasta que estuve fuera, con la puerta cerrada de golpe detrás de mí. Me detuve, respirando con dificultad, mirando hacia el edificio oscuro. No había nada. Nadie me había seguido. Pero sabía lo que había visto. Al día siguiente, intenté contarle a mis amigos lo que había sucedido, pero ninguno me creyó. Me dijeron que había dejado que mi imaginación se descontrolara, que probablemente había visto una sombra proyectada por la luz. Pero yo sabía la verdad. Había algo en ese edificio. Decidí que necesitaba respuestas, y no iba a dejarlas sin resolver. Pasé los siguientes días investigando en la biblioteca de la universidad, buscando cualquier información sobre el edificio abandonado. Finalmente,
encontré un pequeño libro polvoriento en la sección de historia local que mencionaba el edificio. Según el libro, el edificio había sido utilizado como laboratorio en la década de 1930 y había sido cerrado después de un incidente. No había detalles sobre qué tipo de incidente, pero mencionaba que varios estudiantes y profesores habían desaparecido sin dejar rastro. Esto solo alimentó mi curiosidad, así que decidí que necesitaba volver al edificio, esta vez más preparado. Conseguí una linterna más potente y una pequeña cámara para documentar lo que encontrara. Esa noche, regresé al edificio. La atmósfera era aún más pesada que antes, y el aire frío parecía envolverme como un sudario. Encendí mi linterna y entré, caminando por los pasillos oscuros. Esta vez, el edificio estaba más silencioso, como si estuviera conteniendo el aliento. Subí las escaleras hasta el segundo piso, donde había escuchado el ruido la última vez. Al llegar, escuché un leve murmullo que venía de una de las habitaciones del final del pasillo. Me acerqué con cautela, la linterna en alto, y empujé la puerta abierta. Dentro, encontré una sala llena de antiguos equipos de laboratorio, y en el centro, había una mesa con varias sillas alrededor. Parecía una especie de sala de reuniones. Pero lo que me hizo detenerme fue el gran espejo que cubría una de las paredes. Era extraño, porque no había visto un espejo tan grande en un edificio como este. Me acerqué al espejo, inspeccionándolo con cuidado. Mientras lo miraba, noté algo extraño en mi reflejo. Había algo detrás de mí, una sombra oscura que se movía lentamente. Me di la vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Volví a mirar el espejo, y esta vez la sombra estaba más cerca, y parecía tener la forma de una persona. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista del espejo, y tropecé con algo en el suelo. Cuando bajé la mirada, vi un libro viejo y desgastado. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas y llenas de notas garabateadas. Era un diario, uno que pertenecía a un estudiante que había asistido a la universidad en los años 30. A medida que leía, mi corazón se hundía más y más. El diario describía experimentos extraños y perturbadores que se llevaban a cabo en el edificio. Estudiantes y profesores trabajaban en algo que llamaban el proyecto, un experimento para intentar contactar con el otro lado. Habían estado jugando con fuerzas que no comprendían, intentando abrir una puerta entre nuestro mundo y otro. Los últimos días del diario eran caóticos, con entradas que describían cómo uno por uno, los estudiantes y profesores empezaron a desaparecer. Las últimas palabras en el diario eran casi ininteligibles, pero pude descifrar lo suficiente como para entender el terror que había sentido el escritor. Nos están observando. Nos están tomando. En ese momento, escuché un susurro, suave al principio, pero creciendo en intensidad. Provenía del espejo. No era solo un reflejo. Era una ventana. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la habitación, el diario aún en mis manos. Sabía que necesitaba salir de ese edificio antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras corría por el pasillo, sentí algo detrás de mí. No necesitaba mirar para saber que no estaba solo. Llegué a las escaleras y bajé de dos en dos, casi tropezando en mi prisa. La puerta de salida estaba justo enfrente de mí, y con un último empujón, la atravesé. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, y me detuve solo para asegurarme de que la puerta se cerrara detrás de mí. Me giré para mirar el edificio una última vez. Por un momento, todo estuvo en silencio. Y luego, en una de las ventanas del segundo piso, vi la misma figura oscura que había visto antes, observándome. Me alejé del edificio, con el corazón aún latiendo desbocado en mi pecho. Sabía que nunca volvería a entrar allí. Pero también sabía que lo que había descubierto no se quedaría enterrado por mucho tiempo. Pasé los siguientes días intentando olvidar lo que había sucedido, pero era imposible. El diario que había encontrado estaba ahora escondido en mi habitación, y no podía dejar de pensar en las palabras que había leído. Sabía que había más en esa historia, más secretos que el edificio ocultaba. Un par de semanas después,
La universidad anunció que el edificio sería demolido. Decían que era un peligro para la seguridad, que había sido dañado por el tiempo y la falta de mantenimiento. Pero yo sabía la verdad. Sabía que estaban tratando de enterrar algo que nunca debería haber sido descubierto. La noche antes de la demolición, tuve un sueño. Estaba de pie frente al edificio, pero esta vez no estaba solo. A mi alrededor, podía ver figuras, sombras que se movían en la oscuridad. Y en el centro de todo, el espejo. Pero esta vez, no era solo un reflejo. Podía ver algo más allá, algo que me observaba con ojos fríos y vacíos. Me desperté con un sobresalto, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía dejar las cosas así. Necesitaba saber la verdad, necesitaba saber qué había sucedido realmente en ese edificio. Tomé el diario y comencé a leerlo de nuevo, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Y entonces lo vi. Una pequeña nota, casi ilegible, en el margen de una de las páginas finales. No es el edificio, es lo que trajimos. De repente, todo tuvo sentido. No era el edificio lo que estaba maldito. Era lo que habían traído, lo que habían invocado. Algo que no pertenecía a nuestro mundo. Al día siguiente, vi cómo demolían el edificio. Las paredes se derrumbaron, el polvo llenó el aire, y todo lo que quedaba era una pila de escombros. Pero mientras observaba, sabía que no habían destruido lo que estaba dentro. Solo lo habían liberado. Desde ese día, he sentido que algo me sigue. En las sombras, en los reflejos de los espejos, siempre está allí, observándome, esperando. Y sé que nunca podré escapar. La universidad sigue adelante, como si nada hubiera pasado. Pero yo sé la verdad. Y sé que nunca estaré realmente a salvo. Porque hay cosas que no deberían ser descubiertas. Cosas que deberían permanecer en la oscuridad. Y yo fui el que abrió esa puerta. Y ahora, ellos están aquí. No sé exactamente cuándo empezó todo. Podría decir que fue el primer día que llegué al campus, o tal vez incluso antes, cuando aún revisaba folletos de diferentes universidades, buscando la que sería mi nueva casa durante los próximos 4 años. Sin embargo, si debo ser preciso, todo comenzó cuando entré a la biblioteca central de la Universidad de Glenwood. El campus era enorme, con edificios de arquitectura gótica que parecían tan antiguos como los cuentos que contaba mi abuela. La biblioteca central era el más impresionante de todos, un edificio de piedra con grandes ventanales de vitral que proyectaban colores vibrantes en el suelo cada vez que el sol atravesaba las nubes grises típicas de esta región. Era un lugar fascinante, lleno de misterio, sin saberlo entonces, de algo más oscuro. Recuerdo que era la primera semana de clases. Había un aura de entusiasmo en el aire, todos los nuevos estudiantes, incluyéndome a mí, estábamos ansiosos por comenzar esta nueva etapa. Caminaba con curiosidad por los pasillos del campus, dejando que mis pasos me llevaran sin rumbo fijo, cuando mis ojos se toparon con la gran puerta de roble tallada de la biblioteca. Algo en ella me atrajo como un imán. La puerta estaba entreabierta, lo que no era raro durante el día, pero la oscuridad en su interior sí lo era. La mayoría de las luces de la biblioteca estaban apagadas. Empujé la puerta y entré. El aire en el interior estaba frío, más frío de lo que debería estar para una tarde de finales de agosto. La luz del día apenas se filtraba a través de los ventanales, haciendo que las sombras se alargaran y retorcieran en las paredes de piedra. Un olor a humedad y a papel viejo me envolvió. Avancé entre los estantes, escuchando solo el eco de mis pasos sobre el suelo de madera. Subí por una escalera de caracol que parecía no haber sido usada en años, cada peldaño crujía bajo mi peso. Cuando llegué a la planta superior, me di cuenta de que el piso estaba cubierto de polvo, excepto por un sendero claro que conducía hacia el fondo de la sala. Seguí el sendero hasta llegar a una puerta de metal, diferente a las demás. Estaba cerrada, pero una placa oxidada colgada sobre ella decía, archivos restringidos. Me quedé allí parado, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad.
No había escuchado nada sobre archivos restringidos durante la orientación de la biblioteca. Justo cuando me decidí a regresar, escuché un sonido suave, como un susurro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El sonido persistía, casi como si viniera desde la puerta. Me acerqué, y el susurro se volvió más claro, aunque no podía entender las palabras. Mi mano se movió casi por sí sola hacia el pomo de la puerta. «No deberías estar aquí». Una voz grave me hizo saltar del susto. Me giré para ver a un hombre de cabello blanco y ojos oscuros como la noche parado detrás de mí. Era el bibliotecario, el señor Thompson. Parecía haber surgido de la nada. «Lo siento», respondí, con el corazón aún martillando en mi pecho. No sabía que esta área estaba restringida. «Los archivos restringidos están cerrados para los estudiantes», dijo. Su tono era firme, pero no enojado. «Nadie debe entrar aquí sin permiso». Me disculpé de nuevo y rápidamente bajé las escaleras. Cuando volví a la luz del sol del exterior, sentí un alivio inmediato. Pero también una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Pasaron algunas semanas y comencé a adaptarme a la vida universitaria. Hice algunos amigos, asistí a clases y comencé a involucrarme en las actividades del campus. Sin embargo, no podía dejar de pensar en esa puerta de metal en la biblioteca y en lo que podría haber detrás de ella. Le pregunté a algunos estudiantes mayores sobre los archivos restringidos, pero nadie parecía saber nada al respecto. Era como si nadie hubiera oído hablar de ellos. Una noche, mientras me preparaba para dormir, mi compañero de cuarto, Mark, mencionó algo interesante. «He escuchado rumores sobre esa biblioteca», dijo, apagando su laptop y mirando hacia mí. «Dicen que algo extraño pasa allí. Algunos estudiantes que entraron solos no volvieron a salir, o al menos no salieron siendo los mismos». Me reí, pensando que estaba bromeando. Pero Mark parecía serio. «¿De qué estás hablando?», pregunté, tratando de sonar más escéptico de lo que realmente me sentía. «Es solo una historia, pero algunos dicen que está embrujada. Especialmente después de que el antiguo decano, el Dr. Richards, desapareciera sin dejar rastro hace unos 10 años. No había oído hablar de esa historia antes, pero mi interés creció. Comencé a investigar sobre el Dr. Richards. Al parecer, había sido un hombre muy respetado, aunque algo excéntrico. Un día simplemente desapareció, y nadie supo qué le ocurrió. Algunos decían que se había ido del país, otros que se había vuelto loco. Pero en todas las historias, la biblioteca parecía ser un punto central. Decidí que tenía que saber más. Volví a la biblioteca, esta vez con más cautela. Esperé hasta que estuvo casi vacía, asegurándome de que el señor Thompson no estuviera a la vista. Subí de nuevo la escalera de caracol hasta la puerta de los archivos restringidos. Para mi sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Tomé una linterna de mi mochila, y con un último vistazo hacia el pasillo vacío, empujé la puerta y entré. El interior era aún más oscuro de lo que recordaba, con estantes llenos de cajas de archivos, libros antiguos y otros objetos cubiertos de polvo. La temperatura bajó aún más cuando la puerta se cerró de golpe detrás de mí, casi como si alguien la hubiera empujado. Avancé entre los estantes, iluminando con mi linterna lo que podía. El susurro estaba de vuelta, pero esta vez era más fuerte, y parecía venir de todas partes. Mi corazón latía con fuerza. Llegué a un estante al final de la sala, donde había un viejo escritorio de madera. Encima, un libro estaba abierto, con una página marcada por una mancha oscura, como de sangre. Mi curiosidad me venció. Me acerqué y comencé a leer. Las palabras eran antiguas, en latín, pero había algo en ellas, una sensación de poder, de oscuridad. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Entonces lo escuché. Un sonido suave, casi como un lamento, provenía de las sombras. La linterna parpadeó y luego se apagó. Me quedé en la oscuridad total. Y luego, sentí un aliento frío en mi nuca. «Sal de aquí», susurró una voz áspera.
Sal antes de que sea demasiado tarde. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo procesara. Corrí hacia la puerta, tropezando con cajas y estantes, sintiendo que algo me perseguía. Llegué a la puerta y la abrí de un tirón. La luz de la biblioteca exterior me cegó momentáneamente. Cuando me giré, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Volví a mi dormitorio, jadeando, mi corazón aún acelerado. Mark me miró desde su escritorio. ¿Dónde estabas?, preguntó, con una mirada preocupada. En la biblioteca, dije, tratando de sonar casual. Él asintió, pero sus ojos reflejaban preocupación. Decidí no contarle lo que había visto, o lo que creía haber visto. No quería que pensara que me estaba volviendo loco. Las semanas siguientes fueron aún más extrañas. Empecé a tener pesadillas recurrentes sobre la biblioteca, sobre el decano desaparecido y sobre algo oscuro que vivía en ese lugar. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose, susurros que me llamaban por mi nombre. Una noche, mientras caminaba de regreso al dormitorio después de una larga sesión de estudio, vi algo que me detuvo en seco. La luz de la biblioteca estaba encendida, incluso a esta hora tardía. Y en una de las ventanas, una figura oscura se asomó por un momento antes de desaparecer. Sentí una punzada de miedo, pero también una curiosidad insaciable. No sabía qué era peor, el miedo de lo desconocido o el deseo de saber la verdad. Así que, contra todo instinto, decidí ir a la biblioteca una vez más. Cuando llegué, la puerta estaba abierta de nuevo. No había nadie a la vista. El lugar estaba inquietantemente silencioso. Subí de nuevo las escaleras de caracol, y para mi sorpresa, la puerta de los archivos restringidos estaba abierta, como si me estuvieran esperando. Entré, sosteniendo mi linterna con fuerza. La sala parecía más oscura que antes, y el susurro estaba de vuelta, pero ahora era más fuerte, casi como un grito apagado. Avancé lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Llegué de nuevo al escritorio y vi que el libro estaba abierto, pero esta vez en una página diferente. «Es inútil», dijo una voz detrás de mí. Me giré bruscamente y vi al señor Thompson, el bibliotecario, parado en la entrada. Pero algo en su rostro había cambiado. Sus ojos eran negros, tan negros como la noche sin estrellas. «¿Qué es inútil?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Tratar de detenerlo», respondió él, dando un paso hacia adelante. «El decano nunca se fue. Está aquí. Siempre ha estado aquí». Mi mente giraba con confusión. Entonces, lo vi. Una sombra, alta y oscura, se movió detrás del bibliotecario, tomando forma. Sentí un terror primitivo, uno que me decía que corriera, pero mis piernas no se movían. «Tú lo despertaste», dijo Thompson, su voz ahora sonaba como un eco distante. «Ahora te llevará también». La sombra se acercó, envolviendo al bibliotecario, sus ojos se apagaron como velas al viento. Yo retrocedí, tropezando con uno de los estantes. El libro en el escritorio cayó al suelo, y de él emanó un grito que no era humano. Corrí. Salí de los archivos restringidos, bajé las escaleras de caracol de 2 en 2. La biblioteca parecía un laberinto interminable, las sombras se alargaban y retorcían a mi alrededor. Finalmente, llegué a la puerta principal y la abrí de golpe, saliendo al aire frío de la noche. No miré atrás. No volví a la biblioteca después de esa noche. Nadie mencionó haber visto al señor Thompson nuevamente, y cuando pregunté a la administración, me dijeron que nunca había habido un bibliotecario con ese nombre. Los archivos restringidos permanecieron cerrados, esta vez con un candado pesado que nadie parecía tener la llave. Intenté seguir con mi vida universitaria, pero algo en mí había cambiado. Las pesadillas continuaban, y siempre terminaban de la misma manera, con esa sombra alta y oscura, acercándose cada vez más. A veces, cuando paso por la biblioteca, siento que alguien me está observando desde las ventanas. Y cada vez que lo siento, no puedo evitar acelerar el paso, porque sé que algo está allí, esperando. Y sé que un día, no podré correr lo suficientemente rápido.
nunca pensé que elegir una universidad cambiaría tanto mi vida. Elegí la Universidad de Ravenswood porque era conocida por su prestigioso programa de literatura. La universidad estaba situada en una pequeña ciudad en el noroeste del país, rodeada de densos bosques que parecían protegerla de los vientos del exterior. El campus, con sus antiguos edificios de ladrillos y ventanas de vitrales, irradiaba un aire de misterio y antigüedad. No sabía entonces que esa elección, que había parecido tan insignificante en su momento, me llevaría a una experiencia que me perseguiría para siempre. El primer día de clases fue como cualquier otro. Las aulas estaban llenas de nuevos estudiantes, algunos ansiosos, otros emocionados. Yo, sin embargo, no podía deshacerme de una extraña sensación de incomodidad, como si algo no estuviera bien. Era difícil de explicar, pero sentía como si algo o alguien estuviera observándome. Sin embargo, traté de ignorarlo, atribuyéndolo a los nervios del primer día. La primera semana transcurrió sin incidentes, hasta que decidí explorar el edificio de la biblioteca, uno de los más antiguos del campus. La biblioteca Miskatonic, llamada así por un antiguo benefactor de la universidad, era un lugar enorme, de techos altos y pasillos interminables. Había escuchado rumores sobre ella, historias de libros antiguos que contenían conocimiento prohibido, de pasillos que se extendían más allá de lo que era físicamente posible. Pero pensé que eran solo eso, rumores. Una tarde, después de clase, decidí perderme en sus profundidades. Caminé entre las estanterías, pasando los dedos por los lomos polvorientos de los libros. Las luces eran tenues y el aire olía a moho y papel viejo. Fue entonces cuando noté un pasillo que nunca antes había visto. Era estrecho y parecía más oscuro que el resto de la biblioteca. Sentí una extraña atracción hacia él, como si algo en su interior me estuviera llamando. Avancé lentamente por el pasillo, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. Mis pasos resonaban en las paredes de piedra, amplificándose en la quietud. Llegué a una puerta al final del pasillo, una puerta vieja y pesada de madera con un tirador de bronce. No había ninguna señal que indicara que había detrás, pero algo dentro de mí me decía que tenía que abrirla. Giré el tirador con cuidado y empujé la puerta. Al otro lado había una pequeña sala de lectura. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros que parecían aún más antiguos que los de la biblioteca principal. En el centro de la sala, había una mesa con una única silla. Encima de la mesa, descansaba un libro que parecía fuera de lugar. Era más grande y más antiguo que cualquier otro libro que había visto. La cubierta estaba hecha de cuero oscuro, y no había título en el lomo. Me acerqué lentamente y me senté en la silla. El libro parecía atraerme de una manera inexplicable. Lo abrí y descubrí que estaba escrito en un idioma que no podía entender. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y dibujos inquietantes. Mientras pasaba las páginas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en el libro me asustaba, pero al mismo tiempo, no podía dejar de leerlo. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Me congelé. El susurro era débil, apenas un murmullo, pero estaba claro como el agua. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. La habitación estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de miedo irracional comenzó a apoderarse de mí. Cerré el libro rápidamente y me levanté, con la intención de salir de allí lo más rápido posible. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta para salir, escuché el susurro de nuevo, esta vez más claro y más fuerte. «No te vayas», decía. Mi mano temblaba mientras agarraba el tirador de la puerta. Sentí una presión en mi pecho, una sensación de que algo o alguien me estaba observando con una intensidad inquietante. Logré salir de la habitación y cerré la puerta detrás de mí, corriendo por el pasillo de regreso a la biblioteca principal. Mi respiración era agitada y mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué era ese libro? ¿Y de dónde venían esos susurros? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes del libro, los símbolos extraños, los dibujos perturbadores. Y los susurros, no podía sacármelos de la cabeza. Al día siguiente, traté de olvidarlo y concentrarme en mis estudios,
pero algo en el fondo de mi mente no me dejaba en paz. Hablé con algunos estudiantes sobre la biblioteca y el extraño pasillo, pero nadie parecía saber de qué estaba hablando. Algunos incluso se rieron, diciendo que probablemente había estado soñando. Sin embargo, una estudiante llamada Clara me miró con preocupación. Ella había estado en la universidad por más tiempo y parecía saber más de lo que dejaba entrever. Escuché rumores sobre esa sala, me dijo en voz baja. Dicen que es una sala prohibida, que contiene libros que nunca deberían ser leídos. Nadie sabe realmente lo que hay allí, porque aquellos que han encontrado la sala rara vez hablan de ello, y los que lo hacen, bueno, no les va muy bien. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué quieres decir con que no les va bien? Clara me miró fijamente. Algunos dicen que se vuelven locos. Otros, simplemente desaparecen. Las palabras de Clara no hicieron más que aumentar mi curiosidad. Sabía que debería haberme mantenido alejado, pero algo me impulsaba a volver. Esa noche, volví a la biblioteca. El pasillo estaba allí, igual de oscuro y misterioso. Caminé hacia la puerta al final y la abrí de nuevo. La sala estaba como la había dejado, con el libro en el centro de la mesa. Me acerqué y abrí el libro una vez más. Esta vez, mientras lo leía, los susurros comenzaron casi de inmediato. Eran más fuertes, más insistentes. Podía sentir que estaban tratando de decirme algo, pero no podía entender las palabras. De repente, las luces de la sala comenzaron a parpadear, y una sombra oscura apareció en la pared frente a mí. Retrocedí, sintiendo como mi corazón latía desbocado. La sombra se movía, cambiando de forma, como si fuera algo vivo. Sentí una presencia fría detrás de mí, y el susurro se convirtió en un grito agudo que resonó en mis oídos. Salí corriendo de la sala, dejando el libro abierto en la mesa. Corrí por el pasillo, sin atreverme a mirar atrás. El grito seguía resonando en mi cabeza, y sentía que algo me seguía. Llegué a la biblioteca principal y me detuve, jadeando. La sensación de ser observado no desapareció. Miré alrededor, pero no había nadie. Todo estaba en silencio. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con la sombra en la pared, con los susurros y el grito. Me desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo estaba muy mal, pero no sabía qué hacer. Clara me había advertido, pero no la había escuchado. Decidí no volver a la biblioteca, pero los susurros no me dejaban en paz. Cada vez que me quedaba solo, los escuchaba. Al principio eran débiles, apenas audibles, pero cada día se volvían más fuertes. Empecé a ver sombras en los rincones de mi visión, moviéndose rápidamente fuera de mi vista. Una noche, mientras estaba en mi habitación estudiando, la puerta se cerró de golpe. Me levanté, asustado, y traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Los susurros comenzaron de nuevo, llenando la habitación. Esta vez eran más claros, más articulados. Lee el libro, vuelve al libro. No sabía qué hacer. Mi mente estaba llena de terror y confusión. ¿Debería volver? ¿O debería intentar ignorarlo y esperar que todo desapareciera? Pero los susurros no desaparecían. Se volvían más persistentes, más desesperados. Finalmente, después de días de tortura mental, decidí volver a la biblioteca. Tenía que saber qué estaba pasando. Caminé por el campus en la oscuridad de la noche, el viento soplando a través de los árboles, haciendo que sus hojas susurraran como voces fantasmales. La biblioteca estaba oscura, pero la puerta del pasillo estaba abierta, como si me estuviera esperando. Entré, mi corazón latiendo con fuerza. Caminé por el pasillo hacia la puerta de la sala. Al abrirla, vi que el libro todavía estaba allí, en la mesa, abierto en la misma página. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes que nunca. Lee el libro, descubre la verdad. Me acerqué lentamente, mi mente en blanco. Cogí el libro y comencé a leerlo de nuevo. Esta vez, las palabras parecían tener más sentido, como si estuvieran vivas. Podía sentir algo dentro de mí cambiando,
una sensación de vacío llenando mi ser. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y la sombra en la pared apareció. Esta vez, sin embargo, no era una sombra sin forma. Era una figura, alta y delgada, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Sentí un miedo abrumador apoderarse de mí, pero no podía moverme. La figura se acercó, sus ojos fijos en los míos. Los susurros se volvieron un rugido ensordecedor en mi cabeza. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si mi mente estuviera siendo desgarrada en pedazos. Y luego, todo se volvió negro. Me desperté en una cama de hospital. La luz era cegadora, y me llevó un momento darme cuenta de dónde estaba. Un médico estaba a mi lado, mirándome con preocupación. «Tuviste un colapso nervioso», me dijo. «Te encontraron inconsciente en la biblioteca». Traté de recordar lo que había pasado, pero mi mente estaba borrosa. Los recuerdos de la sala, del libro, de la sombra, todo parecía un sueño lejano, una pesadilla de la que apenas podía acordarme. Pero los susurros seguían ahí, en el fondo de mi mente, un eco constante que no podía ignorar. Pasé semanas en el hospital, recuperándome. Los médicos decían que había sido el estrés, que mi mente había llegado a su límite. Pero yo sabía que había más. Sabía que algo en esa sala me había cambiado, me había roto de alguna manera. Nunca volví a la Universidad de Ravenswood. Mis padres me llevaron de vuelta a casa, donde intenté retomar mi vida. Pero cada noche, cuando el mundo se queda en silencio, aún escucho los susurros. No importa cuánto trate de ignorarlos, siempre están ahí, llamándome, pidiéndome que vuelva. Y temo que algún día, ya no podré resistir.